Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Quiero compartir en este día con ustedes un pasaje de la palabra del Señor, una historia muy conocida pero muy linda y muy pertinente para este tiempo, de San Mateo 14, del 25 al 33. Dice la Biblia: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo:
verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Pedro, aquí en la barca, Pedro aquí en el mar, Pedro navegando y Pedro sobre las aguas. Una de las historias favoritas de muchos de nosotros justamente es esta, la que registra el Evangelio de Mateo. La de Pedro caminando hacia Jesús sobre las aguas. Esta historia tal vez tenga que ver con ese papel tan particular que cumple un discípulo que es a veces diferente a sus compañeros. Él decidió escuchar la voz de su maestro y salir de la barca para de esa manera alcanzar lo imposible, como era caminar sobre las aguas, pero yendo en dirección a Jesús. Y dice la Biblia que andaba sobre las aguas Pedro. También menciona que de un momento a otro empezó a hundirse. Y aún sabiendo Jesús la respuesta, el Señor le dice, hombre de poca fe, cuando lo toma de la mano, ¿por qué dudaste? Y este detalle de Pedro pidiéndole a Jesús que lo hiciera caminar sobre las aguas es algo que registra solamente el Evangelio de Mateo. Y parece que Marcos y Juan durante el relato de la historia es como que lo obvian, ¿no? Pero dice, la primera cosa que yo veo aquí, Pedro, ¿qué pidió? Pidió una garantía para ir a Jesús, porque él le dijo, Señor, si eres tú. Nosotros tenemos que pedir y tenemos que saber que lo que vamos a hacer sea del agrado del Señor. No debemos tomar decisiones sin consultar con Jesús. Pedro fue un hombre de valor, a pesar de todo lo que nosotros decimos, se hundió, le faltó la fe, pero fue el único que se atrevió a caminar sobre el mar. Pedro lo hizo y cuando él empezó iba todo muy bien. El texto dice que caminó, que él iba hacia Jesús. No hubo problemas ¿cómo? Mientras él tuvo la mirada puesta en Jesús. Y creo que hoy usted y yo tenemos que poner la mirada en Jesús. Dice la Biblia en Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hay una versión, la NBB, que dice, llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, vamos a caminar bien, aunque haya dificultades en nuestra vida. Pero si nosotros apartamos nuestra mirada del Señor, nos vamos a hundir en la tormenta. Si nosotros miramos el relato con detalle, podemos notar que Pedro salió de la barca al escuchar la voz de Jesús. Sin embargo, se detuvo cuando empezó a considerar todo lo que se encontraba a su alrededor. Yo me imagino a Pedro viéndose en medio de ese mar, con las olas que quizás eran fuertes, y de pronto sacó la mirada del Señor y empezó a mirar a su alrededor, quitó la mirada de Jesús y se olvidó del principio básico, que nosotros y Él andamos por fe y no por vista. Generalmente muchas personas hemos experimentado esta misma situación en nuestro caminar con el Señor. Quizás no caminamos sobre las aguas literalmente, pero sí muchas veces sobre situaciones difíciles. Si nosotros colocamos nuestra mirada en las olas de los problemas que pueden levantarse cerca de nosotros, sin buscar la ayuda de Dios, también vamos a terminar desesperados y hundiéndonos. Por lo tanto, para mantener nuestra fe en medio de las tormentas, tenemos que mantener los ojos en el poder del Señor y no en nuestra propia incapacidad, porque para algunas cosas nosotros somos incapaces. Caer en el temor tiene una relación directa con la falta de fe, con la falta de confianza. Alguien dijo, muchas veces
No vemos las cosas como son, sino como somos. Lo que creemos determina nuestro modo de afrontar la vida. Pedro lo estaba haciendo bien, hasta que sacó los ojos de Jesús. Mientras él tenía fe, hizo cosas imposibles. Pero hermanos, sin la ayuda de Dios, nada vamos a poder hacer. Mientras él mantuvo los ojos puestos en Jesús, caminó sobre el agua. Cuando miró alrededor, comenzó a creer que la tormenta iba a derrotarlo y perdió la fe. Quitó la mirada del Señor y comenzó a hundirse. Si nosotros nos olvidamos que Jesús está justo aquí para ayudarnos, podemos dejar que las tormentas de la vida nos hagan hundir. Si nosotros mantenemos los ojos en Jesús, podemos hacer cosas poderosas para Dios por medio de la fe. Entonces Pedro pronunció el clamor probablemente más corto de la Biblia: Señor, sálvame. Todos necesitamos decir estas palabras, y más en estos tiempos de virus y coronas que vivimos. Todos necesitamos a Jesús para salvarnos. Es nuestra única esperanza. Jesús le dijo a Pedro que no tendría que haber dudado. Cuando regresaron a la barca, todos a bordo fueron a adorar a Jesús, diciendo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo bueno de Pedro? A mí hay algo que me gusta. Él pidió ayuda. Le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Jesús siempre está cerca de nosotros para ayudarnos y socorrernos, cualquiera sea nuestra situación, si realmente lo buscamos de todo nuestro corazón. Hoy a nosotros, los cristianos, se nos pide ser personas de fe. Y generalmente, ¿qué hace la fe? La fe mira las cosas que no son como si fueran. Pedro comenzó a ver las olas y el fuerte viento, y entonces se comenzó a hundir. En este tiempo de tantas tormentas, debemos ser cuidadosos para no enfocarnos más en los problemas y en lo difícil de la situación, porque entonces nos vamos a hundir. Somos desafiados a mantener nuestra mirada y nuestra fe en Jesús, quien nos va a dar la victoria. Tenemos que clamar a Jesús, y cuando uno clama a Jesús, Jesús viene en nuestra ayuda. Me gusta lo que dice el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hermanos, todo siempre vuelve a la calma. Así como las tormentas llegan, también se van. Ninguna tormenta es eterna, aunque a nosotros en el momento nos parezca que sí. Qué increíble es pensar que no importa lo terrible que sea la tormenta que nosotros pasemos, porque Jesús viene en medio de esa tormenta para calmarla y mantener nuestra barca a flote. Dos palabras importantes para ese momento y para este momento: calma y paciencia. Seamos cristianos maduros, fieles al Señor. Después que Pedro clamó, Jesús lo ayudó en la barca y todos se quedaron maravillados, dice el último pasaje aquí en el versículo 33. Y la Biblia dice: cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Qué declaración! Jesús va a estar con nosotros cuando lo necesitemos, sin importar el lugar, porque Él se interesa por nuestro bienestar. A veces no esperamos verlo en un lugar donde los vientos son contrarios,
Por eso mucha gente dice, Dios se olvidó de mí. Pero Él puede llegar ahí también cuando tus vientos son contrarios. Y será en la tormenta donde puedas verlo mejor y puedas entender mejor el poder que tiene para calmar las aguas que sentimos que nos van a ahogar. Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, tened ánimo, yo soy, no temáis. No podremos estar en ningún lugar donde Él no pueda llegar por nosotros. En la tormenta que estés pasando, Jesús va a llegar allí. No le prestes más atención a la tormenta que al que camina en el agua al lado tuyo. Si podemos decidir a dónde vamos a mirar cuando estemos en una tormenta o en una situación de dolor, decidamos mirar a Jesús. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza, para que según el campesino rindiera mejor su cosecha. Y entonces le dijo, Dios, déjame a mí mandar sobre la naturaleza. Y Dios se lo concedió, dice la historia. Entonces cuando el campesino quería lluvia ligera, venía la lluvia ligera. Cuando pedía sol, brillaba en todo su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente. Y así sucesivamente le iba pidiendo cosas. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y su estupor fueron grandes, porque la cosecha resultó un total fracaso. Entonces, desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué salió así la cosa? Si yo puse los mejores climas o los que yo creí conveniente. Y Dios le contestó, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales que la consuman, y purificarla de plagas que la destruyen. Así nos pasa a nosotros. Queremos que nuestra vida sea puro amor, dulzura, nada, cero problemas. A nadie le gustan los problemas. Optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante las dificultades y no va hacia atrás, no vuelve atrás. Hay un himno que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Las dificultades maduran a las personas, las dificultades nos hacen crecer. A veces hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona para hacerla comprender cuánto se ha preocupado por cosas que no valían la pena y ha dejado de lado a Dios. Lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en que pronto pasarán y dejarán algo bueno en nuestras vidas. Yo te invito a que en este día puedas confiar en el Dios de las tormentas, en aquel que calma las tempestades. Y te invito a que hagas conmigo una oración. Si estás pasando por problemas, si estás pasando por tormentas que parece que te están ahogando, Dios, a través de Jesucristo, te ofrece caminar en medio de esa tormenta, tomarte la mano y sacarte nuevamente en tierra firme. Padre, te pido por todas aquellas personas que hoy estén mirando este video y escuchando tu palabra. Te pido que los bendigas y que los alientes. Te pido que los renueves en la fe y te pido que en esta hora calmes cualquier tormenta en sus vidas. Pongas paz a su corazón, devuelvas a su vida el equilibrio que necesiten. Oramos, Señor, por las personas, oramos por nuestro país y por la humanidad.
en tiempos difíciles de pestilencias y quebrantos, para que tú levantes a un pueblo fiel que se aferre a tus promesas y que crea en tus milagros. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga y te guarde por siempre.